Hola hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios correspondiente al día domingo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 60 al 69. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: «Este lenguaje es muy duro. ¿Quién querrá escucharlo?». Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: «¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. La palabra que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: «Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre». A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: «¿Quieren marcharse también ustedes?». Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este evangelio nos lleva a imaginarnos, ¿no? La tristeza de Jesús, porque veía que de pronto no entendían, ¿no?, todo el plan de amor que él traía. Si bien es cierto, ¿a qué se refiere cuando dice que escucharon cierto número de discípulos que decían: «Este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo?», ¿no? Como que les viene temor, les viene desánimo en cuanto a seguir lo que proponía Jesús. Bueno, si bien es cierto, él les hablaba anteriormente que el cuerpo de Cristo es el pan de vida, el cuerpo de él, el que come, dice: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo», ¿no? Entonces ellos no podían entender y en su entender también descubren que se les hacía difícil, ¿no? ¿Y qué hacen? Empiezan a desertar, empiezan a marcharse, ¿no? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: «¿Les desconcierta lo que yo les he dicho? Entonces, ¿qué será cuando vean?», ¿qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? ¿Y dónde estaba antes Jesús? Al lado del Padre, porque Él vino del Padre. Él bajó, se abajó, ¿no es cierto?, para traer este plan de salvación maravilloso, que gracias a su plan hemos sido salvados. Y hoy también hay tanto desconcierto, temor o indiferencia, que es peor, ¿no? En cuanto a la palabra de Dios. Si bien este evangelio nos lleva a pensar que debemos buscar en la fe hacia Jesús, hacia ese Jesús que nos promete la vida eterna. Entonces se nos hace difícil a muchos, pero ¿por qué? Porque no queremos acercarnos a la palabra, no queremos acercarnos a la Eucaristía. Estamos haciendo como esos discípulos. Entonces dice ¿qué hacían? Que decían: «Este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo?». Y se empiezan a retirar. Y el Espíritu, nos dice Jesús, el Espíritu es el que da la vida y la carne no sirve para nada.
nos invita Jesús, fíjense hermanos, a ser más espirituales y no tan carnales, las cosas del mundo. Y es así que ignoramos los pecados del mundo, los que nos ametrallan en este momento. Y vemos como algo normal el pecar. Y ni siquiera invocamos para abocarnos a la divina misericordia, a la misericordia de ese Dios que nos ama tanto y que nos sigue teniendo paciencia. Se nos hace duro acercarnos a las personas de pronto. Una catequesis, a veces dentro de la catequesis vemos cuántos padres que tendrían que estar educando a sus hijos en la fe. Y cuando desde la Santa Madre Iglesia se les da la posibilidad para educar a sus hijos en la fe, y aún así no asisten a los encuentros. ¿Cuántos catequistas también, hermanos catequistas? Que también debemos formarnos, buscar formarnos más. Y hoy a propósito, fíjense, ayer fue el día del catequista, antes de ayer, el día del catequista. Entonces, debemos darle gracias a Dios por toda esta invitación del Señor, pero también saber que es una invitación de ese Dios que nos ama, que tiene la verdad. Por eso es la respuesta de Pedro cuando le dice él a los apóstoles, ¿no? Ustedes también, cuando le dice, ¿quieren marcharse también ustedes? Y Pedro le contesta, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Que esa respuesta es la que pide hoy Jesús para nosotros, hermanos. ¿A dónde iremos, hermanos, si solo Jesús tiene palabra de vida eterna? ¿A dónde podemos ir si no es con Jesús, de la mano de Jesús? Y entonces toma tanto valor la Eucaristía cuando nuestros amados sacerdotes elevan la patena, el cuerpo y la sangre y dicen por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí está incorporado nuestro hoy, nuestro ya. ¿A dónde iremos, hermano, si no nos tomamos de la mano de ese Cristo que nos pide ser espirituales, más espirituales, creer en Él? Ese es el pedido del Evangelio de hoy. Entonces, invitemos a tiempo y a destiempo, como dice la misma palabra. Vivamos en función de esa invitación que nos hace Jesús, pero que sea la respuesta responsable nuestra para amar a ese Dios que lo único que quiere que nos acerquemos a Él, para guiarnos hacia el amor verdadero, hacia la verdad. Que la Virgen Madre nos ayude, modelo de fe, modelo de esperanza. Que el mismo San José, esposo de la Virgen María, tan obediente al Padre, nos ayude para que vivamos una vida plena de una fe en plenitud. Que así sea, hermanos.